Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? En un momento comenzamos con la lectura. ¿Qué tal? Pues vamos empezando, ¿no? Porque pues hay mucho que platicar. Quitamos acá el avatar. Vamos a poner los efectos especiales. A ver, miren, ahí está. ¿Qué queremos? ¿Queremos globitos? Ahí están globitos. Un poco de confeti. Bien, vamos a empezar con esta o continuar, mejor dicho, con esta lectura que estamos haciendo de Freud, en este texto maravilloso, es un texto increíble, que es Tratamiento Psíquico, Tratamiento del Alma, de 1890. Entonces, pues acá lo tenemos, ¿no? Nos habíamos quedado, solo para poner en contexto, pues de que estaba hablando de lo valioso que es la palabra, nos decía que la palabra en antaño era un ensalmo, ¿no? Y que había perdido su función. Pero eso para mí ya era como bien interesante, que había una función del lenguaje y que era una función que tenía que ver con el ensalmo. Y luego nos empezó a hablar sobre esta relación entre lo físico y lo psíquico y cómo se relacionan mutuamente, o sea, cómo lo psicológico afecta a lo psicológico y lo psicológico afecta a lo físico. Y de ahí Freud se agarró para empezarnos a hablar sobre la experiencia religiosa, de la expectativa angustiada, que aquí está, y la expectativa esperanzada, ¿no? Y justo en esto de la expectativa esperanzada lo empezó como a ligar con las curas milagrosas. Y veíamos que para que se diera una cura milagrosa, pues había como ciertas condiciones, ¿no? Que era como seguir una temporalidad, hacer un sacrificio o un esfuerzo, y que tiene que venir como una fe orientada hacia un santo muy particular en donde se ha depositado la esperanza de la expectativa esperanzada, vaya. Esto me recordó pues, a muchas cosas, ¿no? Yo siendo de la Ciudad de México, pues es un escenario que se puede ver en la catedral, en la Basílica de Guadalupe, ¿no? En la villa. Pero también hay algo muy interesante en muchos lugares de México, pero yo quisiera poner especial énfasis en este que es en Tasco, ¿no? Este asunto de la Semana Santa, estas personas que se lastiman, ¿no? Que se hacen flagelaciones, miren, nada más, qué cosa, cómo acaba la espalda. Y nunca he estado presencialmente, ojalá el siguiente año pueda darme una vuelta, porque es algo increíble este escenario, ¿no? Fíjense ustedes cómo los penitentes van lastimándose, que tiene que ver con una manda, con una penitencia, ¿no? Con este asunto de adoración y de curación por la expectativa esperanzadora. Expectativa esperanzada, dice Freud. Y aquí nos quedamos precisamente hablando de las significaciones aptas para acrecentar los sentimientos religiosos. Decíamos que era parte de estos elementos que están para que se pudiera dar eso. Entonces, si continuamos con la lectura, dice, vale decir, en lugares donde se venera una imagen milagrosa o donde una persona sagrada o divina se apareció a los mortales prometiéndoles alivio a cambio de su adoración, o donde se conservan como tesoro las reliquias de un santo. No parece fácil que la fe religiosa por sí sola pueda desalojar fácilmente la enfermedad por vía de la expectativa, pues en las curas milagrosas casi siempre intervienen otras escenificaciones. Hay una escena que se tiene que presentar, ¿no? Ya veíamos ahorita un Tasco cómo se presentaba una escena. A ver.
que subrayar esta de color amarillo. Ahí está. El tiempo en que se busca la gracia divina tiene que estar signado por características particulares. Por ejemplo, en Tasco se da, pero en Semana Santa. En especial el esfuerzo corporal que se impone al enfermo. En Tasco vimos ahí cómo se laceraba la persona, ¿no? Los trabajos de sacrificio del peregrinaje están destinados a hacerlo merecedor de esta gracia, ¿no? Entonces veíamos ahí estas imágenes, a ver, vamos a ponerlas de nuevo. Como pues está cumpliendo los elementos que Freud nos está diciendo. Está cumpliendo que tiene que haber una temporalidad, o sea, esto no se puede hacer en cualquier día del año, ¿no? Se da en Semana Santa. Está cumpliendo el asunto de el lugar, un lugar específico donde pues hay unas religias o se considera sagrado, en este caso pues la Catedral de Tasco, ¿no? Ahí se puede ver de fondo. Y el esfuerzo físico que tiene que realizar la persona para que sea posible una cura milagrosa. Todo esto si la persona tiene una expectativa esperanzada, o sea, si tiene fe en esto. De lo contrario, no le serviría para nada, nada más se lastimaría su espaldita, miren nada más. ¡Ah, qué cosa! No sé, esa imagen siempre me provoca. Ah, no sé, bueno, nunca digas nunca, ¿no? Pero yo creo que pues estaría bueno por la experiencia, ¿no? Hacerlo, pero no, gracias. Mejor entro en psicoanálisis. También se sufre, ¿no? También se sufre en un psicoanálisis. El tiempo en que se busca la gracia, bueno, ya lo leímos, ¿no? El peregrinaje está necesitado de hacerlo merecedor de esa gracia. Sería cómodo, pero harto incorrecto negar simplemente a la fe estas curas milagrosas. O sea, no es nada más es pensarlo, o sea, sí tiene que haber como un acto, ¿cómo lo subrayamos acá arriba? Una escenificación. ¿Sería cómodo? Pues sí, claro, con pura fe, ¿no? O sea, como que me persino y ya me voy a curar. No, tiene que haber algo, más elementos, para que se dé la cura milagrosa. Sería cómodo, pero harto incorrecto negar simplemente a la fe estas curas milagrosas y explicar sus testimonios por la conjunción de un fraude piadoso con una observación imprecisa. Por más que ese intento de explicación acierte muchas veces, no es suficiente para desvirtuar el hecho mismo de las curas milagrosas. Estas ocurren realmente, lo hicieron en todas las épocas, y no conciernen solo a achaques de origen anímico, cuyo fundamento es la imaginación, entre comillas, ¿no? Porque ya veíamos que imaginación, pero que sí duele, y sobre los cuales pueden influir entonces particulares circunstancias del peregrinaje, sino también estados patológicos de raíz orgánica. ¿Qué tal? Ya, aquí Freud sí se pasó. No, no se pasó, pero es verdadero. Lo que está intentando demostrar Freud es el poder de la mente. O sea, sí dice, puede curar aspectos orgánicos, digo, aspectos psicológicos, como la histeria, que son dolores de la imaginación, entre comillas, o sea, porque no es solo que se lo imaginen, pero también cosas orgánicas, que antes habían mostrado refractarios a todos los empeños médicos. Son esos casos que no nos explicamos, ¿no? Que ahí vemos a Doña Mago, ¿no? Que estaba bien enferma y que fue al hospital de la Raza y que estaba muy mal. Los doctores dijeron, no, pues no, hombre, no le damos más de 2 semanas a Doña Mago, ¿no? Y de pronto se va a Tasco y hace como este peregrinaje con su expectativa esperanzada, cumpliendo todos los requisitos de la cura milagrosa. Y de pronto el médico dice, ¿pero qué hizo? De pronto se curó, ¿no? Lo que Freud nos está diciendo es poner en un documento, porque ojo, este documento que estamos leyendo era parte de una enciclopedia que se llamaba La Salud, que era para médicos, para como actualizarse en los tratamientos, ¿no? Entonces, Freud le está diciendo a los médicos, a la comunidad médica, no hay que ser ciegos ante la evidencia, que es que sí se dan curas milagrosas, ¿no? Pero le está dando una explicación distinta a la religiosa. Porque la religiosa sería pensar que si existe un Dios que todo lo puede y todo lo sabe y que es omnipresente y omnipotente y que es Dios que a través de su gracia nos da el poder divino.
de curarnos. Pero lo que está diciendo Freud es que ese Dios no está allá en las nubes, no está allá en el cielo, sino que ese Dios en todo caso está en la mente, porque es la mente con la expectativa esperanzada que hace que tenga esos efectos en la base orgánica. Entonces, este texto puede resultar incómodo para el discurso religioso en una lectura donde estamos viendo que hay un psicologicismo, porque lo que está diciendo es que la mente tiene un poder sobre el cuerpo, pero también puede parecer cómodo a cierta religión, porque puede decir que al final pues, es otra forma de obrar de Dios, ¿no? ¿Cuál es? No, no hay manera, son de las cosas que quedan del orden del misterio. Lo que sí es cierto es que cuando uno conoce el procedimiento de esto, pues se pierde el poder mágico de esto. O sea, se pierde es como cuando a uno le revelan el truco de magia, ¿no? O sea, un mago desaparece una paloma y es como que, wow, qué increíble. Pero de pronto vemos que la paloma está entrenada para que se oculte por el sombrero del mago y pues ya pierde como el chiste. Entonces, pareciera ser que Freud está intentando decirnos que como en el terreno de lo milagroso es muy incierto y poco controlable y no le pertenece al médico, está Freud apropiándose de ese terreno misterioso que tiene que ver con la psicología, con la imaginación, como le pone acá. Pero no hay necesidad alguna de aducir otros poderes que los anímicos. Justo, en lugar de ponerlo en lo divino, Freud lo va a poner en lo anímico, para explicar las curas milagrosas. Wow, aquí Freud está metiéndose con la religión, ¿no? Dios no está entonces en el cielo, sino está en lo anímico, en el alma, ¿no? Está también tratando Freud de arrancarle el terreno de lo milagroso a los charlatanes, a los sacerdotes, a las pietistas, a los esotéricos, y empezar a conquistar ese terreno oscuro de lo milagroso, dándole una explicación psicológica, anímica. Ni siquiera en tales condiciones sale a la luz efectos que pudiéramos considerar inconcebibles para nuestro discernimiento. Todo ocurre naturalmente, en verdad. El poder de la fe religiosa es reforzado en este caso por diversas fuerzas pulsionales, genuinamente humanas. O sea, miren, ya está. Por meterme con lo divino, se me apagó la luz. Ahí está, ya se prendió. O sea, aquí Freud está arrancándole totalmente a lo divino y está diciendo, es algo pulsional. O sea, es algo que viene de uno. La fe piadosa del individuo se ve acrecentada por el entusiasmo de la multitud. ¡Ay, aquí hay otro elemento! O sea, si uno lo hace en solitario, parece ser que no tiene un efecto, sino que tiene que haber un efecto también de masas, justo como veíamos en este ritual de Tasco que presentábamos al inicio, pues está la multitud, ¿no? Hay un entusiasmo de multitud, hay una fuerza de grupo también, porque uno tiene la duda, ¿no? O sea, de pronto está en esa cura milagrosa y tiene duda de que si estará funcionando, no me ve muy ridículo, no será esto como una locura. Pero si la multitud lo respalda, hay una fuerza, hay un entusiasmo de multitud que aumenta la expectativa esperanzadora, en medio de la cual suele aproximarse al lugar sagrado. En virtud de ese efecto de masas, todas las emociones anímicas del individuo pueden elevarse hasta lo desmesurado. Y cuando es un hombre solo el que busca la curación en un lugar sagrado, la fama y el prestigio de ese lugar sustituyen a la influencia de la multitud. O sea, es posible que se dé el efecto milagroso de la curación, no por la masa, sin tener masa, pero sí por la fama y el prestigio del lugar sagrado. En España, ¿no? A ver, pongamos... Ay, no, ¿qué hice? A ver, ahí me siguen viendo. ¿Dónde sería eso? Bueno, también hay multitud. Pero, por ejemplo, esto que se hace en España, ¿no? El camino a Santiago. Esta peregrinación, ¿no? Vamos a ver si hay imágenes en internet. Pero que justamente es un peregrinaje que hacen
ciertos penitentes, ¿no? Para cumplir. Y ese es el lugar sagrado. O la villa, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. ¿Para qué irnos a España? Aquí en Ciudad de México tenemos muchos ejemplos. Entonces, yo de pronto cuando leí, este texto lo he leído varias veces. De pronto, pues, sí es uno de mis textos favoritos. Y no sé, vaya, lo voy a decir. Pero también parece un manual para el charlatán, porque te está dando los elementos que influyen para hacer una cura milagrosa. No son elementos, Freud está dejando muy claro que no son elementos, no es una fórmula, no es una receta. Pero díganme ustedes si no han escuchado a veces que dicen, no, pero es que ve a Real de 14, ¿no? Está en San Luis Potosí, ¿no? Y ahí hay un lugar en donde tienes que ir porque ahí te cura. Entonces la fama y el prestigio influyen sobre esa expectativa esperanzadora, ¿no? Por tanto, es de nuevo el poder de esta el que produce su efecto. ¿De cuál? Pues de la multitud, pero la multitud que ya pasó a ser fama y prestigio. Esa influencia se hace valer aún por otros caminos, puesto que es notorio que la gracia divina solo es concedida a unos pocos entre quienes la solicitan. Cada uno de estos querrían contarse entre los distinguidos y escogidos. La vanidad que dormita en todo individuo viene en auxilio de la fe piadosa. Toda vez que tantas fuerzas poderosas se conjugan, no podemos asombrarnos si en ocasiones se alcanza realmente la meta. ¿Ya? También hay un poco como de narcisismo de las personas de sentirse parte de los curados, ¿no? O sea, somos de los anónimos en la masa, pero justo con una persona que ha sido curada por un milagro, su narcisismo es como que no, pero es que a mí sí me curaron, es que yo sí, todos los médicos me habían dicho. Entonces, esa parte de sentirse entre los distinguidos y escogidos, dice Freud. La vanidad que dormita en todo individuo viene en auxilio de la fe piadosa. O sea, dígame si no, ustedes escuchen, cuando alguien es tocado por un milagro, lo cuenta, ¿no? O sea, no es algo como de que le dé pena, es algo que lo cuenta. No, pero es que a mí ya los médicos me habían desahuciado. Y entonces fui allá donde me dijeron. Yo tenía mis dudas, pero dije, bueno, ¿qué puedo perder? Entonces ahí donde dice Freud, sí, te curó la expectativa esperanzada de que tenías ese lugar, pero también tu vanidad, ¿no? De ser parte de esos distinguidos y escogidos. Y es ahí donde Freud nos empieza a caer gordo, porque ya no es como que nos revela los trucos de magia de la religión y es como que, oh, déjalo, se siente tocado por la mano de Dios, déjalo que, pues eso lo curó, que lo que has muerto, o sea, si eso le ayudó, bien, es Dumbo volando porque piensa que tiene una pluma mágica, ¿no? Es el efecto Dumbo, ¿no? ¿Se acuerdan de esta película, no? Que Dumbo pensaba que volaba por una pluma, ¿no? Y un día la pierde, entonces. Ese es el peligro de estos discursos. Si esto fuera totalmente confiable y no hubiera como un perjuicio, pues miren, crean en eso. O sea, eso funciona. El perjuicio es que luego uno se vuelve esclavo de esa expectativa esperanzada y se convierte en expectativa angustiante. Y uno deja de tener una libertad por creer en estos falsos ídolos. Y bueno, habrá quien quiera creer y habrá quien quiera creer en otras cosas, ¿no? Ni siquiera los incrédulos en materia religiosa necesitan renunciar a las curas milagrosas. En ellos, o sea, a ver, para los escépticos también nos critica Freud. O sea, ya criticó a los religiosos, a los que creen en virgencitas, en santos, en curanderos, ¿no? Pero dice, también los incrédulos, también los ateos, caen en lo mismo. Vamos a ver cómo lo dice. En ellos, el prestigio y el efecto de masas sustituyen enteramente a la fe religiosa. Ok, a ver, ¿cómo lo sustituyen en los ateos? En toda época hay curas y médicos de moda, en particular entre la sociedad selecta. Y el afán de sobresalir y de igualarse a los más encumbrados
constituyen potentísimas fuerzas anímicas. Esas curas de moda producen efectos terapéuticos que desbordan su jurisdicción. Y en manos del médico de moda, conocido tal vez por haber curado a una destacada personalidad, el mismo recurso rinde mucho más de cuando puede obtener otros médicos. Hay entonces taumaturgos humanos como los hay divinos, solo que estos hombres, elevados hasta las alturas del prestigio a favor de la moda y de la imitación, pronto caen de su pedestal, según corresponde a la naturaleza de los poderes que actúan para ellos. Esto le pasó, hay un testimonio y ahí les voy a recomendar un libro, o sea, para los que quieran profundizar sobre este tema de las curas milagrosas y de los efectos. Justamente un autor que escribió, tuvo correspondencia con Freud, y es Stefan Zweig. De hecho, escribió la biografía de Freud y es el libro que les quiero recomendar. Una de las tantas biografías, ¿no? Entonces, tiene un texto que se llama La curación por el espíritu. A ver, vamos a googlearlo. Miren, aquí está. Ese texto empieza con un prólogo hermosísimo. Yo creo que es casi después de este texto de tratamiento del alma, habría que revisarse ese el prólogo, nada más el prólogo de este libro, de la curación por el espíritu. Y nos va a hablar de 3 personajes que actúan sobre lo anímico de las personas. Y uno es Mesmer, el que hacía el magnetismo animal. El otro es Mary Baker Eddy, que hacía unas curas ahí, creo, desde el catolicismo, cristianismo, algo bien raro. Y Freud. Justo los pone ahí. A Freud no le gustó nada que los colocaran al lado de ellos, porque justo vemos que un Freud está criticando a los que curan milagrosamente y lo coloca ahí. Stefan Zweig no lo coloca como para burlarse. O sea, Stefan Zweig tiene un respeto en su correspondencia, tiene un gran respeto ahí por Freud. De hecho, Stefan Zweig pensaba que Freud le iba a decir, ay, muchas gracias. Y Freud fue como que, pues bueno, hay varios errores, se ve que no conoce mi método. Bueno, pues es que también lo puso con estos 2 hombres que pasaron a ser grandes personalidades de la curación, el milagro, pero también cayeron en el lugar del charlatán. O sea, son médicos de moda. Entonces dice Freud, hasta para los ateos tenemos, porque aquellos que no creen en los dioses ni en virgencitas, pero sí creen en los médicos de moda, ¿no? Y dicen, ay, no, hombre, ahorita ya escuchaste de la técnica o del método de... No, no vamos a quemar a nadie, ¿no? Vamos a poner que yo me pongo de moda, ¿no? De Luis Rey, ¿no? ¡Wow! No, hombre, ese cuate curó a mi tía del cáncer, ¿no? Entonces se pone de moda y el solo hecho, la sola reputación, tiene un efecto terapéutico, ¿no? Pero dice Freud, no es un camino confiable. Así, la fuerza de la reputación te va a dar para ayudar al inicio, pero realmente va a caer. ¿Cómo lo dice Freud? Dice, pronto caen de su pedestal, según corresponde a la naturaleza de los poderes que actúa para ellos. Wow, ¿no? Yo lo digo en un lenguaje más coloquial. Pues el charlatán va a terminar siendo revelado. Oye, pero curó a la tía. Sí la curó, porque la tía, en realidad no la curó él, la curó la misma tía con la esperanza, con la expectativa esperanzada. Tuvo un efecto de confianza que no la estresó y su sistema inmunológico se volvió más fuerte y por lo tanto pudo salir de esa situación. Luego sí ocurren cosas así que están en el orden de lo sorprendente, ¿no? Como estas cuestiones a veces de ciertos cánceres, ¿no? O de ciertas afecciones. Pero no es un método seguro. Y tarde o temprano empieza a sembrarse la duda y terminan cayendo como charlatanes. Los poderes que actúan para ellos terminan cayendo, los terminan tirando de sus pedestales. Ese Freud nos arruina todo lo mágico, ¿no? O sea, nos da una explicación racional de lo milagroso, de lo sorprendente, de lo misterioso. La comprensible insatisfacción con el auxilio que brinda el arte médico a menudo es insuficiente
Y quizá también la íntima rebeldía contra la compulsión de pensar científico, que espeja ante los hombres el carácter despiadado de la naturaleza. Ha creado en todas las épocas, y de nuevo en la nuestra, una asombrosa condición para la virtud terapéutica de personas y recursos curativos. La expectativa confiada no quiere producirse sino cuando el que cura no es médico y puede gloriarse de ignorarlo. Ahí están todos los charlatanes de TikTok, ¿no? Diciendo que los psicólogos no saben, ¿no? Es que nosotros realmente ya encontramos que se trata de desbloquear la parte reptiliana del cerebro y te empiezan a hablar. Ahí tienes al Jacobo Greenberg. Ya sé que se van a molestar a algunos de que siguen este canal porque me empezaron a seguir porque hice un video de Jacobo Greenberg. Pero lo siento, yo la verdad leí a Jacobo Greenberg y la verdad es que es puro delirio lo que dice ese hombre. O sea, mezcla términos tan sofisticados que justo se puede jactar como decir, es que no lo entendiste. Pues no, porque realmente no tiene nada que decir. Mezcla de todo. Y lo poco que tiene valioso, realmente ya lo dijeron los filósofos, Schopenhauer particularmente. Y bueno, entonces justo se jactan de gloriarse de no ser médicos, decir, no, es que yo, los médicos, no vayas al psicólogo, no vayas al psiquiatra, no vayas con los médicos, yo ya encontré la cura, ¿no? Todo en cuanto al fundamento científico del arte de curar, y cuando el recurso empleado no fue sometido a comprobación exacta, ¿sí? Sino que viene recomendado tal vez por la predilección popular, ¿no? Si se dan cuenta, los que son profesionales nunca hablan con certeza. Eso es como un tip para encontrar al charlatán. Un profesional sí puede decir, y un científico puede decir, no sé. Como, pues no sé, pero vamos a ver, por eso le mandé estudios, vamos a ver, vamos a seguir en entrevistas clínicas, pues no sé, pero vamos a seguir trabajando en ello. Un profesional puede decir no sé. Un charlatán te dice, sí sé, es comprobable, estoy segurísimo. De hecho, lo dice mucho en su discurso, es como que... Y claro, eso es muy evidente, tenemos evidencia de eso, es comprobable, estoy totalmente seguro porque eso es totalmente cierto. Yo con mis 45 años de experiencia, siempre se alojan en la experiencia, ¿no? A falta de lectura, toman su experiencia particular, ¿no? Entonces, y esto es totalmente evidente, es totalmente comprobable, es totalmente fehaciente. Y en cambio, los que están trabajando en una línea más profesional están sembrados de dudas, porque justamente se han dado cuenta que el fenómeno anímico es algo más complejo y que aquel que se pueda decir que ya se la sabe, pues realmente te está engañando, ¿no? Entonces acá estamos viendo un Freud que está identificando, nunca nos ha dicho que él se la sabe, solamente está identificando cómo se dan las curas milagrosas y lo está haciendo no en el sentido, yo lo estoy haciendo en el sentido de criticar y hacer una denuncia, pero Freud no lo está haciendo en ese tono. Freud lo está haciendo en el sentido de que hay algo de lo anímico que influye sobre lo corporal. Ese creo que me parece que es el objetivo de Freud y tratando de invitar a la comunidad médica de que se ocupe entonces de los estados anímicos. Eso me parece que es lo que está haciendo Freud. Es el sentido del texto. Yo ya lo estoy llevando a una cuestión de denuncia de la charlatanería, ¿no? Pero eso ya es Luis. O sea, está tomando justamente a Freud para llevarlo a otro lugar. Que para mí es lo valioso de Freud. Que nos lleva a pensar otras cosas. Si mañana repito el texto y lo leo, seguramente me lleva a otro lugar. De ahí la sobreabundancia de artes de curandería y de curanderos que ahora vuelven a disputar a los médicos el ejercicio de su oficio. De ellos podemos decir, con alguna certeza, al menos, que dañan más a menudo que benefician a quienes buscan curarse. Porque aquí puede haber como una objeción que me pueden hacer, pero es, oye Luis, ¿pero lo curó? O sea, si le puso un profesor justamente de la universidad, discutía yo, porque él pues como que quería hacerse el curandero, ¿no? Y yo le decía, pues es que está en un terreno muy fangoso, muy impreciso, y pues está bien si quiere estar en ese terreno, pero entonces no se coloque en el lugar de la psicología, porque la psicología es otra cosa. Y decía, bueno, pero si le coloco un listón rojo en el estómago y eso lo cura, me da igual si los fundamentos epistemológicos.
Y pues entonces usted no es un teórico, usted es un curandero, ¿no? Y está bien, tampoco está mal. O sea, vaya y cure a los que se puedan curar con eso, el listón rojo. Pero si nos quedamos en eso, nos quedamos en el nivel de pragmatismo. Creo que lo que fue justamente lo que está haciendo es, está buenísimo que curen gente con eso, pero hay que hacernos preguntas. ¿Para qué? Para que avance el método, para que avance la ciencia. Y ese espíritu científico creo que fue lo que lo llevó a crear algo que ya termina en otro terreno, que ya no es científico, que es el psicoanálisis. Pero entonces el psicoanálisis está en el nivel de la curandería. No. Creo que justamente es producto de cuestionar eso a los curanderos. Surgió algo que ni es ciencia ni es curandería, es psicoanálisis. Es algo que todavía como que cuesta asimilar en estos tiempos. O sea, no tiene que tener como una línea positivista, pero tampoco una línea sugestiva. Porque lo que está haciendo Freud, recuerden los textos que hemos leído antes, por eso estamos haciendo la lectura de todos los años. Aquí el tema es la sugestión. O sea, que sugestionar a las personas tiene un efecto. Eso no es negable, eso es un hecho. Pero ¿qué pasa? Si realmente esto ayudara a las personas, lo seguimos haciendo. Pero hay un perjuicio. Y justo personas que ya fueron con el curandero, personas que ya... Luego para el médico se la pone más difícil. ¿Habrá casos milagrosos? Sí, tampoco lo voy a negar. Habrá. Pero hay un perjuicio también para aquellos que no les funciona. Y entonces al médico se la pone más difícil, porque el cáncer ya está más avanzado. Y al psicólogo se la pone más difícil, porque sus efectos de depresión, de angustia, lo que quieran, pues ya llevó que lo despidieran, ya llevó que terminaran una relación, un matrimonio, que rompieron una familia. Entonces, ándale, síguele pagando tú ahí a los coach espirituales, ¿no? Pero si aquí tenemos razón para censurar la expectativa confiada a los enfermos, no podemos ser tan desagradecidos como para olvidar que nosotros mismos, en nuestros empeños médicos, nos apoyamos de continuo en el mismo poder. Esa es la parte, ese es el Freud que me gusta. Y hay otro Freud, seguramente dentro de 3 años llegamos a ese Freud viejito. Ese ya no me cae tan bien. Pero este es el Freud joven que me cae bien, porque está criticando a los curanderos, pero dice, no nos hagamos. También los médicos nos apoyamos de la sugestión. O sea, no basamos todo el tratamiento en la sugestión como los curanderos, pero sí lo utilizamos. Y aunque no queramos, siempre sale. El efecto probable de un remedio cualquiera prescrito por el médico, de una intervención que empreda, se compone de dos partes. Una de ellas, ahora más grande, ahora más pequeña, pero nunca desdeñable del todo, es la aportada por la actitud anímica del enfermo. La expectativa confiada con la cual contribuye al influjo inmediato de la medicina prescrita depende, por un lado, de cuán grande sea su afán de sanar, por el otro, de su fe en que está dando los pasos correctos en esa dirección. Vale decir, de su respeto al arte médico en general y además del poder que atribuye a la persona de su médico y aún de la simpatía, híjole esta palabra, puramente humana que el médico haya despertado en él. ¡Wow! O sea, Freud está diciendo, ajá, órale, estamos criticando a los curanderos y que a los coach, bueno, a los coach no, en eso siempre ya serán los coach, pero no nos hagamos. También hay algo de sugestión en nuestras curas. Por ahí, una de mis alumnas decía, el misterio del analista, me gustó esta parte del misterio del analista, ¿no? Como esa parte ahí, como oculta, misteriosa de querer, wow, es que mi analista no habla, ¿no? Mi analista, su consultorio tiene obras de arte. Entonces, todo esto no nos hagamos. Juega a favor de la sugestión, ¿no? Ahora, no va a ser nuestro centro. De ahí nos vamos a tener que descolocar. Pero ahora genera. Y aquí hay otro elemento. La simpatía que tiene el médico y que más tarde será el analista. Es decir, está colocando, dice, la persona de su médico. O sea, está colocando que el instrumento de trabajo que tenemos es nuestra personalidad también. Y a veces nos va a estorbar, a veces nos va a favorecer. Pero en las primeras sesiones eso va a ser un elemento que va a jugar a favor o en contra del tratamiento. Entonces,
Ese es el Freud joven que sí está cuestionando a los curanderos, pero también se está cuestionando a la comunidad médica y se está cuestionando a él. Ahí vemos un espíritu científico, como diría Bachelard. Vemos esa inquietud, no por querer la respuesta, sino la inquietud por la pregunta, incluso aunque esa pregunta nos lleve a más preguntas. Dice, hay médicos que poseen en mayor grado que otros la facultad de ganarse la confianza de los enfermos. A menudo estos se sienten aliviados por el solo hecho de ver entrar al médico en su habitación. ¿Cuántas veces, no sé si les ha pasado, conocen a familiares que uno se siente enfermo orgánicamente? ¿O qué quieren? Una infección de garganta, ¿no? O sea, no es psicológico, es una infección de garganta. Y uno va al médico y ya, te recetan ahí, ¿no? Clofenamina compuesta, ¿no? Tu antibiótico. Y ya va a ver al médico, ¿no? Que el médico hace su revisión, pero que también juega como el ritual. Te empieza a escuchar los signos, ¿no? Sales de consultorio, no has tomado ni una sola medicina y ya te sientes un poquito mejor. O sea, comenten, porque a mí me ha pasado, yo conozco a gente que le ha pasado, pero el solo hecho de que saben que ya fueron atendidos, ya mejora su estado anímico y su estado de salud. No estoy diciendo que a todos los cures, nada más con eso. Ya después te vas a la farmacia y compras los medicamentos, ¿no? Pero el solo hecho de saber que un especialista te revisó y que te dijo, va a estar bien, tiene una infección en la garganta. El solo hecho de ponerle un nombre a lo que te está pasando, eso ya te dio un montón de alivio. Entonces aquí hay como un... No sé si estos videos algún día lo llega a ver alguien que sea un médico. Pero pues ahí les va un tip a los médicos. El 50% de la cura es la medicina y el otro 50% es su personalidad. Porque si de pronto yo le doy la medicina, por laboratorios, ¿no? Es la mejor, ¿no? De última generación la medicina, caray. Pero me dio un montón de desconfianza el médico. No va a funcionar la medicina. No va a funcionar. Porque voy a estar con la expectativa angustiada, ya le podemos poner nombres con términos freudianos, ¿no? De que no va a funcionar, de que quizás es un charlatán, de que quizás no es bueno. Entonces, fíjense cómo si hay algo de teatral en presentarnos ante los pacientes. De aquí me acuerdo de un fragmento de la novela, una novela que le gustaba mucho a Freud, que es de Goethe, que es Fausto, ¿no? El Fausto de Goethe. Y perdí esa novela. Era una versión que yo tenía que era como con una traducción muy fácil, que era para adolescentes. Y me gustaba mucho ese libro porque venía muy explicado la nota de pie de página, ciertas cosas que están muy oscuras para personas que no hablamos alemán. Luego ya compré otra versión y no venían esas notas. Pero si traigo esta versión, que espero algún día encontrarla de nuevo, es porque ahí había un pasaje que no lo he logrado rastrear aún en el Fausto, pero es un pasaje en donde Fausto, pongo en contexto, Fausto era el doctor Fausto, era una persona muy, muy inteligente, era un sabio, sabía de todo, dominaba todas las artes. Y entonces estaba triste porque decía, pues ya sé todo del mundo, ¿qué me puede ofrecer el mundo? Y entonces se le aparece el diablo o un demonio, Mefistófeles, y entonces lo lleva y dice, no sabes aún de la vida, ¿no? Necesitas todavía como saber, por ejemplo, amar. Y Fausto dice, pues sí, yo me quiero enamorar, pero no puedo. Y lo lleva con una bruja. Y esa bruja le dice, le da una poción, le elabora una poción que dice, tomándote esta poción en cualquier mujer vas a ver a una Helena, ¿no? Haciendo referencia a Helena de Troya, claramente. Y entonces Fausto mira a la bruja que va a preparar la poción y la bruja se pone a bailar y que echa sapos y echa así como polvos y empieza a hacer como mucho espectáculo, ¿no? Y Fausto le dice al diablo, a Mefistófeles, ¿y esta por qué hace eso? O sea, para hacer la poción no es necesario. Y Mefistófeles le dice algo así, estoy parafraseando, no me lo sé de memoria, pues le dice algo así como que, tú deberías de saberlo. Todo médico tiene que hacer un poco de espectáculo para que la medicina tenga efecto. Estamos hablando de una novela, o sea, de un escritor, Goethe, un poeta.
Y nos está dando algo que el poeta se había dado cuenta, que es que la simpatía, como ahora nos dice Freud, del médico, siempre va a ayudar al tratamiento. O sea, si no te vibra tu psicólogo, tu psicoanalista, tu médico, tu ginecóloga, tu ginecólogo, pues mejor cámbialo. Mejor cámbialo, porque mira, aunque sea muy bueno, no te va a resultar. Porque va a haber una expectativa angustiada. Pero entonces, para los que practicamos psicoterapia, ¿qué hay que hacer? Bueno, ahí es todo hasta podemos hacer un coloquio, ¿no? Porque si le vamos a entrar por la vía de la sugestión, podemos caer en la charlatanería. Yo creo que lo que podríamos hacer es dejar justamente que la persona proyecte sus elementos en nosotros, ¿no? Y después en la transferencia va a aparecer eso. O sea, ¿por qué se quedan en nuestra consulta? ¿Qué les representamos? Y entonces uno tiene que ser una pantalla en blanco, o sea, no tienen que saber de mi vida privada, no tienen que saber si le voy al Chivas o al América, si soy de derecha o de izquierda, aunque de pronto luego en las intervenciones eso se termina como revelando. Pero al inicio tenemos que ser como una pantalla en blanco para que justamente algo de lo que está en el interior de la persona se proyecte en la figura del terapeuta. Bueno, los médicos practicaban tratamiento anímico desde siempre, y en tiempos antiguos en medida mucho más vasta que hoy. Si por tratamiento anímico entendemos el empeño por provocar en el enfermo los estados y condiciones anímicos más favorables para su curación. Esta clase de tratamiento médico es históricamente más antigua. Tengo amigos que me dicen, pues sí, es muy bueno este médico, pero que te tienes que chutar primero como su discurso. Y te empieza a hablar ya. O tengo familiares que me dicen, no, buenísimo el doctor, ¿eh? De hecho, su consulta, fíjense cómo valoran el tiempo. Dice, nos echamos 2 horas de consulta, o sea, si realmente te revisa todo. Y más allá de que eso pueda ser como una buena técnica clínica de rastrear ciertos signos vitales, hay una cuestión de vanidad. ¿Recuerdan cómo los religiosos se sentían elegidos por Dios y entonces eso ayudaba a su cura? También los pacientes, es que me dio tiempo de más. O sea, le intereso. Y eso juega a favor del tratamiento. Aunque hay una advertencia acá de Freud. Esos mismos poderes que nos da la cura milagrosa son los que nos terminan cayendo del pedestal. Por eso yo creo que en un análisis, cuando el analista empieza a caer del pedestal, se pone la cosa buena. Porque entonces ya no estamos en camino de la sugestión. Los pueblos de la antigüedad apenas disponían de otro tratamiento que el psíquico. Jamás dejaban de reforzar el efecto de pócimas y medidas terapéuticas mediante un enérgico tratamiento anímico. Los notorios recursos a las fórmulas del ensalmo, a los baños purificadores, al sonsacar sueños oraculares, haciendo dormir al enfermo dentro del recinto del templo, que era lo que hacía Isis, ¿no? En el templo de Isis o también en el oráculo de Delfos. Y qué curioso, porque justamente Freud va a utilizar los sueños como un elemento, como un recurso del psicoanálisis. Estamos viendo un hombre que sabe de la historia de la humanidad, que sabe de la condición humana también, y que está tomando esos elementos para generar su método. Acá todavía no inventa el psicoanálisis, ¿eh? Esto no es psicoanálisis. Esto es un Freud médico que está cuestionándose por qué la sugestión funciona y cómo podemos utilizarla para patologías nerviosas, a saber, la neurastenia y la histeria. Ese es el Freud que ahorita tenemos. Yo lo estoy llevando a otros lugares, pero ahorita estamos un Freud que ni siquiera tiene una idea de que va a ser el padre del psicoanálisis. La personalidad misma del médico se rodea de un halo de prestigio que proviene directamente del poder divino, pues el arte de curar estuvo en sus comienzos en manos de sacerdotes. Así entonces como hoy, la persona del médico era una de las circunstancias principales que permitían alcanzar en el enfermo el estado anímico más favorable de su curación, que justo en el libro que recomendé, donde hablaba de Stefan Zweig y la curación del espíritu, él va a decir que ese lugar es el sacerdote también, el médico y el sacerdote, porque dice que el ser humano sí considera que hay un Dios, pero que él es tan lejano que tiene que tener un mediador, y ese mediador es el sacerdote, o el santo, o el curandero. Toda esta cuestión es, pónganse a investigar.
cuáles son las operaciones o las curas psíquicas, ¿no? Las curas psíquicas que hacía Pachita, por ejemplo, o Niño Fidencio, ¿no? Estos personajes medio raros hacían operaciones psíquicas, ¿no? Que sacaban un tumor, ¿no? Solo con la mente. Y de pronto así materializaban un órgano y decían, mira, aquí está tu tumor. Que todo era, pues ya sabemos, ¿no? Pero no romperles la ilusión, pero pues era puro arte de saber mover las manos y sacar acá el órgano. Hasta le hacen una pequeña herida a la persona para que se sienta y le ponen un parche, ¿no? A ver, vamos a googlearlo porque de pronto siento que piensan que todo esto me lo saco de la manga, pero no. Vamos a poner a Niño Fidencio, que es un poquito menos conocido. Pachita ya es más conocida, ¿no? ¿No? Y le dice, no, que el hermanito que Tzatkual me habla y que... Ahí está, ¿no? Yo soy el mediador. ¿Sabe? Cuando leemos una Freud, pues, un poco nos cuentan de qué va la Navidad, ¿no? Miren, fíjense, las curaciones, vean cómo hacía estas curaciones psíquicas. ¿No? Ya está sacando el órgano. Ahí está Don Niño Fidencio. Híjoles, ojalá no me metan problemas con los que son creyentes de esto, porque pues sí son medio de sectas y son bien agresivos, todos los de sectas, ¿no? Pues miren, por eso a Freud tampoco hoy 2024 a Freud todavía no lo quieren, porque pues nos destrozó los ideales, o sea, a mí déjame creer, el Niño Fidencio, los Reyes Magos, ¿no? A mí déjame creer en eso. Porque aparte no nos ofrece o sea, te dijera, bueno, va, eso no es cierto. Pero ¿qué sí es cierto, Freud? Y pues bueno, Freud no nos va a ofrecer otro camino, más que el método del psicoanálisis, que no es tan esperanzador, la verdad. O sea, es un método, ayuda a liberarnos de ciertas cadenas psíquicas, pero no nos promete lo que nos puede prometer los Reyes Magos, ¿no? O sea, un PlayStation 5, ¿no? Bueno, ahora empezamos a comprender el ensalmo de las palabras. Las palabras son, sin duda, los principales mediadores del influjo que un hombre pretende ejercer sobre los otros. Las palabras son buenos medios para provocar alteraciones anímicas en aquel a quien van dirigidas y por eso ya no suenan enigmático aseverar que el ensalmo de las palabras puede eliminar fenómenos patológicos, tanto más aquellos que a su vez tienen su raíz en estados anímicos. El poder de las palabras. ¿A qué vas a tu psicoanálisis? ¿A qué vas a hablar? ¿Nada más? ¿Solo hablas? O sea, sí me lo han dicho todavía personas, ¿no? Personas que se encargan de la salud mental, ¿eh? ¿Nada más es hablar? Híjole. Si supieras lo que es hablar, si te dieras, o sea, pues hablas tú también, pero como que no les cae el 20. Como lo ocupan tan coloquialmente, es muy invisible las palabras. Pero por palabras se han hecho guerras. Por palabras se ha enamorado a una mujer. O a un hombre. Por palabras hemos roto con familiares. Por palabras estamos aquí hoy. ¿Qué estamos haciendo? Hablando. Estamos leyendo las palabras de alguien que ya ni siquiera existe, pero que dejó una idea para pensarnos y para repensar la condición humana. O sea, aquel que no valora la palabra, pues no sé, ¿no? No sé en qué mundo viva. Porque hoy en día pensamos con palabras. Solo vas a hablar a psicoanálisis. Vaya, pues, si es poca cosa, yo diría, ¿no? A, a veces falta eso, ¿no? Un lugar para hablar plenamente, una palabra plena. Todas las influencias anímicas que han demostrado ser eficaces para suprimir enfermedades lleva adherido algo de imprevisible. Afectos, aplicación de voluntad, distracción de la atención, expectativa confiada. Todos estos poderes en ocasiones suprimen la enfermedad. No lo consiguen en otros casos, sin que pueda imputarse a la naturaleza de esta tales variaciones resultados. La autonomía de personalidades tan diversas en lo anímico es evidentemente lo que impide la regularidad del resultado terapéutico. Claro, o sea, te puede funcionar, a la tía Mago le funcionó, pero a ti quizás no, porque tú pues igual y te haces preguntas y ya no funciona la sugestión de ciertos curanderos, ¿no?
Entonces, es imprevisible. Hay quien la aplique y no. Manual del charlatán. Aquí está lo que puede influir. Afectos. Pues tienes que hacer sentir la persona como algo, una emoción. Aplicación de voluntad, ¿no? Distracción de la atención. Veíamos cómo los síntomas también se pueden desaparecer. Y expectativa confiada. Ahora bien, desde que los médicos han reconocido con claridad la importancia del estado anímico para la curación, se les ocurrió la idea de no dejar ya librado al enfermo al monto de solicitación anímica que pudiera producir y de conseguir el estado anímico favorable, buscándolo conscientemente con los medios apropiados. De este empeño nace el moderno tratamiento anímico. O sea, ya no se trata de curas milagrosas, ya no es meramente sugestión, ya es un tratamiento anémico. Que ya decía yo en otros videos que en ese tiempo había una división, tratamientos físicos y tratamientos morales. Me parece que aquí cuando Freud habla de tratamientos anímicos, está del lado de los tratamientos morales, dando un poco un paso más, pero está todavía de este lado. Pues ahí le vamos a dejar, ¿vale? Espero ahí no haberles roto ilusiones. Bueno, pues no, cada quien va a creer pues, lo que quiera creer. Las creencias son a veces bien inamovibles, o sea, bien difícil mover una creencia. Y de ahí por eso muchas personas hacen sus sectas, ¿no? Pero pues aquellos que estamos como cuestionando la condición humana nos damos cuenta que pues esto tiene que ver con más complejidad y que nos gustaría decirle, no se trata de esto, se trata de esto otro, pero realmente caeríamos en lo mismo. También seguir preguntando y seguir comprendiendo la forma en que los estados anímicos influyen en el cuerpo y, por qué no decirlo, la forma en que el cuerpo también influye en los estados anímicos. Pues vale, sé que ya nos tardamos en ese texto, esta es la parte 2, todavía nos falta mucho, pero pues es que ya vieron, esto da para un montón. Y eso que todavía ni siquiera estamos en el terreno del psicoanálisis. Entonces, pues que pasen una excelente noche, récenle a sus santos para que los cure de cosas. Y pues nos vemos el viernes, no, nos vemos hasta el lunes, ¿vale? Ya vamos a cambiar, son los lunes y miércoles, ¿no? Este, y pues los leo en el chat, ahí si quieren comentar, si tienen ejemplos, si no les parece, pues también se vale. Órale. Bueno, pues descansen, nos vemos.